Bueno, mis hermanos, pues vamos a a ver en esta tarde y pues el día domingo, yo les ponía, o les puse más bien un estudio que lo titulé de esta manera y permítanme ponerles, este es, ¿cuánto cuesta seguir a Jesucristo? Y bueno, esa es una pregunta que tendríamos que hacernos, pero es una pregunta que verdaderamente no implica algo cuantitativo, sino cualitativo. Es decir, no es tan objetivo, pero sí subjetivo. Porque, pues, ¿qué es lo que tenemos que entregar a Jesucristo? ¿Qué es lo que tenemos que sacrificar o hacer para seguirlo? Y bueno, en ese sentido, también el domingo, yo les decía a mis hermanos que hemos estado estudiando acerca de las tres, eh, pues de este triangulito que ustedes lo recuerdan, en el cual tenemos la honestidad, la disciplina, pero nos falta analizar la humildad. Y bueno, precisamente viendo esto, eh, por ahí en Romanos 15:2 dice el apóstol Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien con miras a la edificación. Y bueno, precisamente ese deseo de agradar a nuestro prójimo tiene mucho que ver o está implicado dentro precisamente de lo que vimos aquí respecto de esto. Y por ello, hoy, y como lo hice el domingo, y para nuestros hermanos que no estuvieron presentes, y como una manera también de reforzar, y por supuesto que se valen las preguntas, se valen las aclaraciones, para quienes ya hayan visto de alguna manera el video del domingo o que estuvieron presentes el domingo, cómo lo analizamos, adelante, levanten su mano y pueden comentar, preguntar y bueno, todo sea para la edificación. Y bueno, empezamos con este texto que dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien con miras a la edificación. Y sin pues más preámbulo pasamos a que precisamente para poder realizar esta labor que dice el apóstol Pablo en esa carta a los romanos, que si recuerdan, cuando la analizamos, Pablo establece las condiciones para el que quiera ser cristiano y dirigidas precisamente a los gentiles, puesto que se la dirige a los romanos. Perdón. Y cuando veíamos ahí, en el análisis de esta carta, pues ahí nos da las condiciones que debe tener el cristiano. Y creo que esta es una conclusión muy puntual acerca de qué implica ser cristiano. Ojo aquí porque el domingo veíamos entre la diferencia precisamente entre el cristianismo y la iglesia de Jesucristo. Y para aclarar las cosas, y reitero, realmente no podremos hablar de una iglesia de Jesucristo porque Él no formó tal, sino que fue de manera espontánea como la gente se reunía a escucharlo y pues era fluctuante porque a veces había mucho, a veces no había poca gente, este, al final de cuentas se quedó solo. Y entendemos pues que una iglesia, precisamente iglesia quiere decir reunión. Ya después con los apóstoles se formaliza y se hacen estas iglesias que son las reuniones, que son los grupos o son los núcleos del cristianismo y que cada una lleva sus características y lleva su propia personalidad. Ojo con esto, no es la religión es el cristianismo y en eso nos vamos a basar. Ya después veremos si estamos como iglesia por el camino recto, si somos una verdadera iglesia o, perdón por la expresión que voy a decir, pero lo voy a decir, o nomás le hacemos el cuento. Bueno, entonces para esto, para entender esto, vamos a irnos a precisamente ese triangulito y vamos a ver la cualidad que nos faltaba de analizar cuando estuvimos viendo este estudio
sobre la honestidad y la disciplina, y nos faltaba la humildad. Y bueno, retomando esto, mis hermanos, es necesario esas dos cualidades de la honestidad y la disciplina para que podamos aspirar a ser humildes. Por ello, déjenme ver cómo vamos en nuestras diapositivas. Vamos a entrar pues, ¿qué es la humildad? Miren, la humildad es una cualidad que implica el desapego a lo material y la ayuda al prójimo. Es decir, eh, la misión es ayudar. Por esta razón, es una de las cualidades más valiosas que puede tener una persona. Es la vocación, la responsabilidad social y por tanto también es una virtud muy importante a la hora de vivir en sociedad porque es reconocido como tal, puesto que una persona humilde es capaz de demostrar modestia y deja de lado el yo para preocuparse por los demás. Podemos concluir que una persona humilde no es egoísta ni egocéntrica y no se centra en su propia persona y sus logros, ni busca destacarse ante los demás. Y bueno, en ese sentido, vemos pues cómo dice aquí en la presentación que tengo, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Es decir, primero nosotros tenemos que ser honestos en estos para reconocer cuál es nuestra limitación, pero también y cuáles las debilidades, pero también hay que reconocer qué valor tenemos, es decir, qué podemos y no podemos de hacer y pues obrar de acuerdo a ello. Es decir, miren, decía el apóstol cuando vimos en su oportunidad de esto, que tenemos que ser conscientes y obrar de acuerdo a nuestra propia dimensión, a nuestra propia realidad y no tener un concepto más alto del que ya tenemos de nosotros, es decir, lo justo. Para eso decíamos, ese precisamente es el don de la honestidad, ser honestos y reconocer. Pero a la vez también, para poder realizar o de manera formal esto, necesitamos disciplinar nuestro ego, nuestra mente, nuestro yo, para que sujetarlo. Y como dice bien el apóstol, sujetar nuestro cuerpo, lo venzo, lo pongo al día y voy a hacer de acuerdo a nuestro raciocinio. Dice pues que tengamos culto racional. De acuerdo a nuestro culto racional o cómo vamos a hacer el culto o nuestra religión, porque religión es la relación que tenemos con Dios, va a ser racional y honesta. Entonces, para eso se necesita ser muy valiente. Por eso, estas dos cualidades confluyen en ser humilde. Ahora vamos a ver, como dice aquí, de dónde viene la humildad. Miren, la humildad deriva del vocablo latino humilitas, que a su vez tiene la raíz humus, y humus quiere decir tierra en latín. Humilitas también proviene del vocablo humilis, que quiere decir humilde, y a la vez del verbo humillare, que significa postrarse en tierra. Yo aquí, pues, hacía una reflexión de acuerdo a que, eh, y bueno, de acuerdo a qué significa esto de postrarse en tierra y a dónde nos lleva la humildad. Y la humildad, pues, de alguna manera nos va a llevar a, a, a que alcancemos nuestros objetivos. El día domingo lo leímos todo, pero aquí voy a hacer un resumen nada más del capítulo 32 de Génesis y parte del 33. En este capítulo relata cómo Jacob tiene temor
Porque miren, Jacob, como sabemos, pues por ahí hay una parte en la Biblia que dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Pero yo les comentaba a mis hermanos que si hacemos una comparación entre los comportamientos de Esaú y Jacob, pues como que no coincide mucho, o ustedes me dirán esto. Yo les decía, por ejemplo, que Esaú, pues estuvieron en el mismo vientre y se desarrollaron igual. Pero Esaú nació primero y por lo tanto fue el primogénito y tenía ese valor. Sin embargo, pues con el tiempo Esaú creció, fue un hombre fuerte de guerra, pero como tal, arrebatado, pues él no apreció el hecho de ser primogénito y por un plato de lentejas que tenía cocinado ahí Jacob, pues le dijo que se la vendía, se la cambiaba por ese plato de lentejas. Bueno, eso pasó. Pero sobre todo, pues así era Esaú. Sin embargo, Jacob se aprovechó de esa, vamos a decir, de esa debilidad y posteriormente después engañó a su padre y no solamente le compró su primogenitura, perdón por la palabra, sino que también le robó la bendición de su padre, prácticamente, con engaños y con trampas. Razón por la cual, pues cuando se separaron, pues no era cosa pequeña lo que había hecho Jacob. Con el tiempo, pues, se separaron y va a haber un encuentro entre ambos. Pero Jacob tiene miedo y con justa razón. Y yo les decía, bueno, pues yo creo que aquí el tramposo y el que no merecía tanto el amor de Dios era Jacob. Sin embargo, así es. Vamos a entender por qué. Cuando les pregunté, efectivamente alguien dice, bueno, es que Esaú despreció su primogenitura. Y cuando nosotros despreciamos la bendición de Dios, también Dios aborrece al que así lo hace. Entonces, cuidado con eso. Esa es la razón por la cual. Sin embargo, bueno, aquí en el capítulo 32 vemos cómo Jacob muestra su temor y le ruega a Dios que lo libre de la ira de Saúl. Y aquí relata también cómo él llega a un episodio en el que lucha con un varón toda la noche y no lo suelta hasta el amanecer y dice, suéltame. Y le dice, no te suelto hasta que no me declares, hasta que no me bendigas. Y él le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Le dice Jacob. Dice, a partir de ahora ya no vas a ser Jacob, sino vas a ser Israel. Y que a final de cuentas dice que luchó con Dios y prevaleció con Dios y los hombres. Yo no entendía tanto, les comentaba a mis hermanos, que cómo es posible que Jacob hubiera luchado con Dios teniendo miedo de su hermano y siendo temeroso. Sin embargo, esto me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo dice que mayores cosas haremos que Él mismo. Y bueno, ¿qué significa el luchar con Dios y con los hombres y prevalecer? Bueno, significa que entonces nosotros podemos adquirir esa cualidad que solamente Dios tiene y sobre todo imponernos sobre ella. Y esto es lo que Jacob hizo. Y más adelante se ve como Jacob, pues, le avisan que Saúl viene con 400 hombres y son guerreros. Entonces él reparte a todos en grupos y dice, bueno, si ataca un grupo se salvan los demás. Pero ya el momento del encuentro, Jacob pone a los niños adelante, primero los de Lea y luego la Raquel y las dos siervas. Y bueno, los va poniendo en orden de los que él considera menos importantes hasta llegar a José y a Raquel, que pues son los últimos. Pero sin embargo, él pasa delante de ellos y aquí viene ojo, dice, se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Fíjense esta acción que hizo Jacob, y esto es humildad pura. Y eso causó que Saúl corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y lo besó y lloraron. Y yo les comentaba que hasta los animales hacen esa acción y eso es lo que se valora grandemente para con ellos. Entonces, bueno, de aquí
precisamente yo quiero comentarles, mis hermanos, que eso es lo que significa la humildad. Y bueno, vamos ahora a ampliar un poquito. Perdonen que vaya un poco rápido, pero el tiempo es corto. Miren, mis hermanos, déjenme regresar a la diapositiva para que veamos y nos quedamos con la humildad. O mejor dicho, hasta atrás y nos quedamos con el triangulito este. Vamos a analizar la humildad realmente, miren, su accionar de la humildad es objetivo y no se deja llevar por lo subjetivo. Esa es la persona humilde. Por eso la humildad es difícil de encontrar en la actualidad, realmente. Vivimos en una sociedad que es muy egoísta y las personas viven muy preocupadas por lo material. Ya nuestro hermano Saúl nos ilustró mucho en sus estudios y se preocupan mucho por el éxito, por el dinero y por el poder. Y bueno, de alguna manera hay una razón. Hay una razón. Todos quisiéramos que fuéramos todos parejos, todos iguales, ¿no? Sin embargo, esto no es posible porque Dios no diseñó de ninguna manera, mis hermanos, diseñó su creación para que fuera justa, sino para que fuera proporcional. Y nosotros, bueno, cuando estudiamos la relación áurea decíamos que la relación áurea tiene una proporción de 1.4 de cierta cualidad y 0.6 de la otra. Vamos a aplicarlo aquí en cuanto al altruismo y el egoísmo. Altruismo quiere decir que la persona se entrega totalmente y egoísmo, todo viene para la persona. Así que ahí el hombre se compone de esa relación y Dios nos diseñó para que fuéramos 1.4 de alguna cosa y de 1.6 de una cosa y 0.4 de la otra. Siempre me hago bolas ahí. Pero bueno, pero sin embargo, fíjense que Dios no nos impuso que fuéramos 1.4, 1.6, perdón, de altruistas y 0.4 de egoísmo, que eso es lo que quisiéramos. Esa es una elección personal. Cada uno de nosotros va a definir qué es lo que quiere ser. Para ser justos con nosotros mismos, primero tenemos que ser honestos. ¿Qué queremos? 1.4 de altruismo, perdón, sigo insistiendo, 1.6 de altruismo y 4.4 de egoísmo, para que, miren, es que sin el egoísmo, sin la propia instinto de supervivencia, no podemos sobrevivir. Tenemos que pensar en nosotros mismos. Nuestro Señor Jesucristo dice, vean por ustedes mismos, porque no es obligación de nadie ver por nosotros, es nuestra propia obligación. Y por eso Dios nos pone esa cualidad de egoísmo, es decir, de pensar también en nosotros. Pero aquí, bueno, así estaríamos compuestos. Tal vez vaya un poco arrebatado, pero hay que recordar los estudios anteriores. Si voy muy rápido, si tienen pregunta, adelante, alcen su mano y con gusto nos detenemos un poco. Bueno, entonces cada uno va a decidir qué es y cómo va a distribuir esa proporción que Dios puso en nosotros y puso en toda la creación. Por eso, mis hermanos, miren, muchas religiones consideran a la humildad como una de las virtudes más importantes que debe seguir el ser humano. Y específicamente en el cristianismo, nuestro Señor Jesucristo es un modelo de humildad y se considera como el rey de los humildes. Por eso, quienes seguimos su doctrina, también tenemos que ser conscientes de ser fieles a esta concepción. Y bueno, pues precisamente el amor al prójimo y la dedicación a los demás son los pilares del cristianismo. Ya analizamos pues de dónde viene la humildad. Y bueno, vamos a redondear esto y quien sea humilde, como lo decíamos, debe de ser consciente de sus propias limitaciones y debilidades. Aquí en este sentido, es capaz, es capaz
de restar importancia a los logros personales, cuando entiende lo que es ser humilde y es capaz también de reconocer sus defectos y errores. Y bueno, eso es lo que nos puede dar la calidad de verdaderos cristianos. Ciertamente la humildad se opone a la soberbia porque humildad no es ser pretencioso. Aquí en este sentido, mis hermanos, yo quiero eh, que nos vayamos, miren, a analizar, que no lo vimos el domingo y que quisiera que lo viéramos hoy mismo, este, eh, aquí este texto de Felipe 2:3 y en donde nos dice él, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y bueno, ya recordando ahí la condición que tiene nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios Padre, y bueno, lo que nuestro hermano Saúl decía en su estudio. Y pues yo quiero que analicen a la parte derecha, que es un tanto más coloquial, y dicen, mire, no hagan nada por orgullo, solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos. Esta es la primera. Así hemos de aprender, porque fíjense mis hermanos, cómo, si ustedes recuerdan, para quienes nosotros tomamos los ácimos aquí en nuestra congregación en Veracruz, pues hubo ciertos días en los que había una cierta situación especial, para llamarle de esa manera. Entonces vean cómo aquí nos conmina el apóstol Felipe y nos dice, no, no lo hagan por orgullo, al contrario, miren, háganlo con humildad y siempre vean como mejores a los demás. Nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo y que Jesucristo fue igual a Dios, pero no quiso ser, no insistió en esa igualdad. Él renunció a esa igualdad y se hizo igual que nosotros, se hizo hombre. Y además, como él dice, no he venido a que me sirvan sino a servir. Y así mismo él se humilló y obedeció a Dios hasta la muerte. Él concedió su muerte. Digo, a mí nadie me la quita, yo pongo mi vida y murió clavado en una cruz. Entonces, esa humildad, esa obediencia le otorgó el más alto privilegio y de ser el más humilde de los hombres, pasó a ser el más importante de todos los nombres. Y para que ante él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra. Y que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. Eso es lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos enseña. Entonces, bueno, aquí eh, vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo, bueno, en relación a eso, aquí yo quiero decirles algo, miren, y es respecto de precisamente que quiero que veamos Efesios 1:11.
si tienen su Biblia, y si no, ahorita lo vamos a ver de todos modos, ahí en la diapositiva lo ven. Porque la humildad también nos lleva a reconocer algo importante. Lo único que podemos reconocer en nosotros es que somos libres. Miren, dice aquí, la gracia implica absoluta libertad en el que otorga el don y de mérito en el que lo recibe. Dios es el único totalmente libre en lo que hace y así dio al hombre la libertad como gracia, como don. Entonces dice en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Es decir, Dios nos ha otorgado esa bendición y nos ha otorgado la libertad absoluta para que nosotros tenemos la obligación ahora de decidir, porque Dios nos lo otorgó. Entonces, no hay justificación ni pretexto para saber lo que hemos de hacer, porque de alguna manera, bueno, pues dice nuestro Señor Jesucristo, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Esto se lo dice a sus apóstoles porque permanecieron con él, pero no siempre. Tuvieron sus dificultades y sus debilidades. Llegó un momento en el que él se fue, se quedó solo y todos se fueron. Inclusive el único que estaba ahí con él era Pedro. Y Pedro le dice, Señor, ya todos se han ido. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bueno, ¿y tú qué, te quieres ir también? Y esa respuesta es la que siempre debemos de tener en nuestra mente, no dejarse. Y yo quisiera que alguien, mis hermanos, me dijera qué respuesta le dio Pedro a nuestro Señor Jesucristo. A ver, manos arriba. Nadie sabe, nadie supo. No. Aquí nada más hay dos valientes que muestran la cara, Gloria y nuestra hermana María Isabel. Por lo tanto, ¿quién de las dos quiere contestar? ¿Se lo saben? Se te cerró el micro, Jaime. Ah, perdón. Sí. Además Bueno, escuchamos que hiciste la pregunta y esperabas a que contestaran las hermanas o hermanos, pero ya no escuchamos lo que dijiste después y dijiste algo. bueno, pues sigo esperando la, la, este, la respuesta. Miren, lo cerré porque si no se repite la grabación aquí se escucha mal. A ver, yo te la digo a ver si estoy bien. A ver, entonces, quién quiere contestar? Gloria, Gloria. Maribel. A ver, adelante. Entonces, ¿qué le contestó Pedro a nuestro Señor Jesucristo? Pero dijo que no se iba porque solamente él tenía palabra de vida. ¿Y a dónde iba a poder ir él si no era con él? Así es. ¿No? Y Maribel, ¿qué le contestaríamos a nuestro Señor Jesucristo? Somos los únicos que quedamos. ¿Qué le contestas? Pues lo mismo, que yo prefiero seguir tras él que andar en este mundo. Bueno, esa parece ser muy contundente, ¿no? Ahora veamos lo que significa esa respuesta. Y vamos a ver lo que dice ahí mismo en la diapositiva en Mateo 10, 37, 38. ¿Qué dice ahí? Leo, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo e hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue pos de mí, no es digno de mí.
Correcto. Esa, mis hermanos, eso es lo que significa lo que acaban de decir mi hermana Gloria, mi hermana Marisabel. Sí, Señor, no, Señor, yo sigo contigo porque solamente tú tienes palabra de vida. Esa respuesta de Pedro es esta, lo que dice Jesucristo. ¿Ah, de veras quieres seguirme? Pues mira, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Eso es lo que significa. Y entonces nosotros diríamos, ah, caray, entonces, ¿qué significa eso? ¿Sí? Eso quiere decir que entonces la decisión que nosotros vamos a tomar es una decisión personal. Implica todo el sacrificio. Como dice ahí mismo, y le dice a sus apóstoles, ustedes estuvieron conmigo en mis pruebas y por lo tanto merecen lo mismo que yo. Y ya vieron lo que Jesucristo hizo, lo que dice el texto. Entonces, bueno, cuando pensamos que somos salvos por gracia, realmente miren la gracia que tenemos. Por eso yo les decía que nuestro Dios o esta que nosotros estaríamos viendo respecto de la gracia aquí, y para entender qué significa la gracia, pues entonces vemos cómo la gracia implica una absoluta libertad en el que otorga el don. ¿Sí? No hay nada más que lo obligue, y realmente tiene dos condiciones: absoluta libertad en el que otorga el don, y el que lo recibe es por demérito, no es por mérito, no lo merece. Y de esa manera nuestro Dios, cuando nos otorga su gracia, entonces Él lo otorga libremente, ¿sí? Y nosotros no la merecemos, pero Él nos las quiere dar. Y eso es lo que Dios hace cuando creó al hombre, varón y hembra los crió, los bendijo y les dio potestad sobre todo y sobre sí mismos, que es la absoluta libertad. Esa es la gracia. No crean que la gracia de Dios es que ya vamos directitos a su reino. No, nos dio la capacidad de decidir si queremos ir o no. Y el querer ir implica entonces hacer lo que Jesucristo nos conmina a hacer. Por eso en Efesios 1:11, como dice ahí, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Es que Dios es el único ser que puede actuar con absoluta libertad, porque es es el único ser libre verdaderamente. Y por lo tanto, miren, vamos a ver, ya con esto voy a despedirme, y es esto. Y yo quiero que aquí veamos esto. Lo voy a poner para que lo entendamos de alguna manera en todas las versiones, ¿sí? Por ahí lo deben de estar viendo. Dice que Dios, fíjense lo que dice la primera versión. Pues ya me pasé y ahí lo leen y quedará grabado y ustedes lo leen, mis hermanos, lo que significa que Dios actúa con absoluta libertad para darnos esa gracia, porque Él quiso dárnoslos, porque quiso. Yo siempre me pregunté, ¿por qué Dios nos creó? Pues porque quiso hacerlo, punto, se acabó, así de fácil. Y ahí está para que lo lean en todas las versiones, ahí con calma. Bueno, mis hermanos, con esto vamos a concluir, porque voy a entregar la guardia. Que Jehová, Jesús y el Señor y Jesucristo y el Espíritu Santo los bendiga.